Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al Journal Club del día de hoy, que tiene por título Urticaria acuagénica, una revisión sistemática, subgrupos y opciones de tratamiento. Yo soy la doctora Janet Segura Guardián, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco a mi profesora asesora, la doctora Rosa Ivette Guzmán Avilán, por su asesoría en el desarrollo de este journal. Okay. Voy a ver si... Ok, muy bien. Bueno, este artículo fue publicado en la revista de Alergia e Inmunología Clínica. Esta revista tiene un factor de impacto de 14.9. El artículo fue revisado el día 1 de abril del 2022 y publicado el día 6 de abril del 2022. La autora principal de este artículo es la doctora Chuda Brujita Narawong. Ella se encuentra en el Departamento de Dermatología de la Universidad Majidol. Se encuentra, bueno, sus áreas de especialización son inmunología y las enfermedades infecciosas. Bueno, pues ya entrando un poquito más en el tema con respecto a lo que es la urticaria acuagénica, esta se considera una variante rara de la urticaria crónica inducible. Característicamente, esta va a presentar ronchas que son pruriginosas después del contacto de la piel con el agua, que puede darse en actividades tan simples como nadar o bañarse. Se presentan algunos signos y síntomas característicos generalmente posterior a 30 minutos de la exposición al agua y la duración suele ser de 30 a 60 minutos. Característicamente, las ronchas de la urticaria acuagénica tienen 1 a 2 milímetros de diámetro y estas generalmente se van a presentar en área expuesta de la piel, aunque hay algunas excepciones como vamos a ver más adelante. Se han reportado en algunos casos otros síntomas como angioedema, cefalea, dificultad respiratoria, sibilancias y algunos como mareos e incluso algún caso de anafilaxia asociada. En la mayoría de los pacientes, por la etiología o la causa de la urticaria, esta pues va a alterar de manera considerable sus actividades diarias, como el baño, y pues por consecuencia va a alterar la calidad de vida de estos pacientes. La urticaria acuagénica se describió por primera vez en el año de 1964 por Shelley y Raunsley. El diagnóstico principalmente se va a basar en pruebas de provocación. Según el consenso de recomendaciones de la IASI, de la Red Europea Global de Alergia y Asma, de la del Fórum Europeo de Dermatología y de la Organización Mundial de Alergias, la prueba de provocación se va a realizar colocando una toalla empapada a una temperatura de 35 hasta 37 grados de agua o suero fisiológico, colocada en el tronco del paciente hasta por 40 minutos y el resultado va a ser positivo con la presencia de ronchas en el lugar de la prueba 10 minutos después de retirar la toalla. Es importante saber que se tiene que diferenciar a la urticaria acuagénica del prurito acuagénico. En este hay sensación de prurito sin cambios en la piel al contacto con el agua. En este caso en particular es importante investigar otro tipo de enfermedades sistémicas asociadas como policitemia vera o síndromes mielodisplásicos. También es necesario diferenciarla de otros tipos de urticaria crónica inducible, como son la urticaria colinérgica, la urticaria por frío, la urticaria por calor. Estas deberán descartarse por pruebas de provocación antes de hacer el diagnóstico de una urticaria acuagénica. Actualmente, la patogenia de la urticaria acuagénica es poco clara, se tiene poca información sobre las manifestaciones clínicas y tratamiento, por lo tanto, la revisión sistemática actual se realiza en la literatura para describir manifestaciones clínicas y respuesta al tratamiento de la urticaria acuagénica. Bueno, en cuanto a la metodología, pues se realizó la búsqueda en 3 bases de datos electrónicas, entre ellas PubMed, Scopus y Embase. Las palabras para realizar la búsqueda fueron urticaria acuagénica, angioedema acuagénico, y esta búsqueda se realizó hasta junio del año 2021. Se aplicaron las recomendaciones preferidas de elementos de reporte para revisiones sistemáticas y metaanálisis como un protocolo estándar para las revisiones sistemáticas que se incluyeron en este estudio. Ay, Dios. Okay.
Bueno, entonces en este estudio se incluyeron reportes de casos, series de casos y otros estudios que además incluyeron manifestaciones clínicas o respuestas al tratamiento de la urticaria acuagénica. Este se hizo con elegibilidad de estudios y resúmenes por 2 revisores de manera independiente, y cuando hubo diferencias entre estos 2 revisores, se buscó la manera de hacer un consenso entre ambos para llegar a un acuerdo. De un total de 719 artículos incluidos inicialmente, se excluyeron 226 por duplicaciones y se excluyeron posteriormente otros artículos porque estos no eran relevantes para esta revisión, quedando con un final de 47 reportes de casos y 12 series de casos. Un total de 59 artículos incluidos. En cuanto a la extracción de datos, se extrajeron de cada estudio nombre del primer autor y año de publicación, el número de pacientes reportados, las presentaciones clínicas de la urticaria, el tipo de prueba de provocación e investigaciones de laboratorio en cada estudio, la dosis y duración del tratamiento y el resultado del tratamiento. Se consideró como un control completo de los síntomas de urticaria, aquella ausencia de signos y síntomas de urticaria acuagénica al continuar con tratamiento. Se consideró como una mejoría marcada a la reducción considerable pero no completa de signos y síntomas, y se consideró como una mejoría parcial y nula respectivamente a alguna y ninguna reducción de síntomas en respuesta al tratamiento. Se obtuvo un total de 77 pacientes de estas 59 publicaciones. La edad media de presentación fue de 19 a más o menos 10.8 años, con un rango de edad de 0 a 54 años. De manera predominante se observó el género en mujeres, reportando 48 pacientes que representan 63.2% del total de pacientes con urticaria acuagénica. Y en base a la evidencia revisada, se sugiere pues dividir la urticaria acuagénica en 2 grupos. Uno que es urticaria acuagénica familiar, que representó 14 pacientes o 18.2%, y la urticaria acuagénica adquirida, que representó el 81.8% del total de pacientes incluidos. En cuanto a la urticaria acuagénica familiar, esta se reportó en 9 familias. De estas había 23 familiares afectados en total, sin embargo, solo 14 de ellos se describieron a detalle en los estudios incluidos. De estos, 12 pacientes tenían afectación además en un familiar de primera línea o primera generación que padecía la enfermedad, de manera predominante en hermanas, con 4 casos, papá y mamá en 2 casos, gemelo monocigoto en 2 casos, hermano en un caso y hija en otro caso. 2 de estos casos descritos a detalle, que representan el 14.3%, además pues tenían una afectación en un familiar de segunda línea o segundo grado o segunda generación, que era en un caso una sobrina y en otro caso una tía. La edad media de inicio de la urticaria acuagénica familiar fue de 15.9 más o menos 1.9 años. Característicamente estos pacientes fueron más jóvenes que en los casos de la urticaria adquirida, y pues se observó que 2 de estas familias además compartían presentaban una enfermedad hereditaria, perdón. Uno es el síndrome de Bernard-Soulier, que es una enfermedad autosómica recesiva rara, hemorrágica. En este se presentó en 3 de 4 miembros que presentaban urticaria acuagénica familiar, y otra de las enfermedades hereditarias fue la intolerancia a la lactosa, que se observó en 3 de 5 miembros con urticaria acuagénica familiar. Al igual que de manera generalizada en la urticaria, también se observó en la familiar un predominio en mujeres con un 78.6% en urticaria acuagénica familiar. En cuanto a los tipos de agua que desencadenaron signos y síntomas y las áreas afectadas en la urticaria acuagénica familiar, se observó que el agua del grifo fue la que con más frecuencia causó signos y síntomas. El tiempo medio de aparición de la roncha posterior al contacto con agua fue de 8 más o menos 1.8 minutos. El tiempo medio hasta la resolución en este caso fue de 50.7 más 4.7 minutos, con un rango de 30 a 60 minutos. Y en aquellos pacientes en quienes sí se describió la distribución de la roncha, 5 de ellos presentaron una distribución localizada y solamente 2 una distribución generalizada. Se informó además de compromiso sistémico solamente en un paciente con urticaria acuagénica familiar, que fue representado por mareos. Y pues en este caso las ronchas ocurrieron de una manera independiente a la temperatura del agua en la mayoría de los casos.
En 10 pacientes, esta se confirmó por pruebas de provocación y 4 de estos casos se confirmaron solamente por la historia clínica. Uy. Ok. En cuanto a la prueba de reto con agua en urticaria coagénica familiar, como ya comenté, se realizó en 10 pacientes, se realizó en este caso con agua del grifo y los 10 resultaron positivos. El tiempo promedio de la prueba de provocación fue de 16.8 más menos 12.6 minutos. El rango promedio fue de 5 minutos a 30. Solamente 2 de estos estudios describieron la ubicación de las pruebas más frecuente. En cuanto a las investigaciones reportadas en urticaria coagénica familiar, en la mitad de los casos de los pacientes con evaluación para niveles séricos de inmunoglobulina E, estos se encontraban elevados. Y en cuanto a biopsia de piel, solamente en un paciente se sometió a biopsia de piel en una roncha. Esta reportó edema de la dermis papilar y un número normal de células cebadas. En cuanto a los tratamientos y evolución clínica de la urticaria coagénica familiar, de 8 pacientes que fueron tratados con antihistamínicos H1, 5 mostraron una mejoría completa, 1 mostró mejoría parcial, mejoría marcada y 2 mostraron mejoría parcial. En el tratamiento con antihistamínico H1 de segunda generación, en 6 pacientes, mostró control completo en 5 pacientes y mejoría parcial en un solo paciente. ¿Sabe que se me pasó mandarle el mensaje? En cuanto a otras opciones terapéuticas, el solareno y la radiación ultravioleta mostraron mejoría marcada también en un paciente en la urticaria acuagénica familiar. Gracias. En cuanto a la urticaria acuagénica adquirida, esta se reportó en 63 pacientes. En este caso, la edad media de inicio fue un poco mayor que en la urticaria acuagénica familiar. Aquí fue de 20 a más menos 11.4 años y también casi 2/3 de los pacientes o 2/3 partes estaban representadas por mujeres, que corresponden al 59.7%. En cuanto a los tipos de agua que desencadenaron signos y síntomas y el área de cuerpo afectadas en urticaria adquirida, el agua del grifo nuevamente fue el desencadenante más común. En 63 pacientes, los síntomas se indujeron solamente por agua no marina en 26 de ellos y solamente por agua de mar en 11 pacientes. 3 pacientes presentaron además síntomas relacionados con ingesta de agua. 2 de ellos incluso presentaron angioedema posterior a la ingesta. Y se reporta que incluso otros líquidos corporales son capaces de desencadenar urticaria acuagénica, entre ellos el sudor en 16 pacientes, siendo el principal, otros como la saliva en un paciente y lágrimas en un paciente. El tiempo promedio de aparición de la roncha fue de 13 a más menos 7.3 minutos, con un rango de 2.5 a 30 minutos. Aquí la roncha aparece un poco más rápido. El tiempo medio de resolución fue de 37 más menos 27 minutos, con un rango que fue desde los 10 hasta 150 minutos. Y de los 56 pacientes en los que se describió la distribución de la roncha, 49 nuevamente tenían una roncha localizadas, pese al contacto con agua en todo el cuerpo, y 7 pacientes solamente reportaron urticaria generalizada posterior al contacto con agua en todo el cuerpo, que esta pues se daba en actividades como nadar o bañarse. Nuevamente, el tronco es la ubicación predominante de la roncha, y en aquellos pacientes que tenían solo síntomas con el agua de mar, se reportan incluso ronchas localizadas predominantemente en cara, cuello y región submandibular. En las palmas de las manos y plantas de los pies se reportan no afectadas en los 2 tipos de urticaria. En cuanto a los síntomas asociados en la urticaria acuagénica adquirida, se reporta angioedema en 4 pacientes, síntomas sistémicos en 9 pacientes, dificultad respiratoria en 5 pacientes y en este caso, pues los síntomas sistémicos incluso se indujeron por agua potable en 3 casos. En cuanto a los antecedentes de atopia y otros comórbidos, varios pacientes o algunos pacientes tenían antecedente o historia familiar y personal de atopia, y 14 pacientes, además de tener urticaria acuagénica adquirida, tenían otro tipo de urticaria crónica, siendo el dermografismo sintomático la más frecuente reportada. En cuanto a las pruebas de provocación con agua en la urticaria adquirida, en este caso, como comentamos, mayormente se realizó con agua del grifo. En 28 pacientes se reportaron positivas, de los 38 en los que se realizó, de un total de 51 pacientes.
El tiempo medio de exposición fue de 19.8 más menos 7.8 minutos. El tronco fue la ubicación más común con un 35.7% y en 11 pacientes que tenían solamente respuesta al agua de mar se utilizó el cloruro de sodio con una concentración al 3.5% para poder realizar la prueba. Se utilizó además algunos disolventes orgánicos para las pruebas en 12 pacientes. Se comenta que incluso en diferentes guías hay diferentes pruebas de provocación. En este caso, pues en algunos se utilizaron los disolventes orgánicos. Entre estos se reporta que un paciente resultó positivo a la exposición a cada uno de ellos. Entre ellos se usó alcohol al 70%, acetona con agua y acetona con cloruro de sodio al 5%. En cuanto a las investigaciones en urticaria acuagénica adquirida, casi el 30% de los pacientes evaluados mostró niveles séricos de histamina elevados después del desarrollo de la urticaria acuagénica adquirida. Se reporta también liberación de histamina en prueba de activación de basófilos positiva en 1 de 3 pacientes. Además, se reportan niveles de triptasa sérica elevados vinculados a reacciones de urticaria acuagénica sin anafilaxia en 1 de 4 pacientes. 6 pacientes que en urticaria acuagénica adquirida fueron sometidos a biopsia de ronchas de piel reportaron de granulación de células cebadas y un estudio reportó además aumento de células cebadas en la piel. Otros 2 de estos resultados de biopsia reportaron un número de células cebadas normales en la piel. En cuanto a los tratamientos y la evolución clínica de estos pacientes, se informa respuesta al tratamiento en 58 pacientes. Se reporta que se utilizaron diferentes tratamientos, hasta 25 de ellos. En 39 pacientes, la dosis estándar de cualquier antihistamínico H1 mostró un control completo en 18, o sea, en la mayor parte de los pacientes, una mejoría marcada en 10 pacientes, una mejoría parcial en 4 y ninguna mejoría en 7. En 2 pacientes en los que además se hizo un aumento de la dosis hasta 4 veces la dosis de un antihistamínico H1 de segunda generación, que en este caso fue desloratadina 5 miligramos, se reportó el control completo. En cuanto a la combinación de un antihistamínico H1 de primera y segunda generación a dosis estándar que se realizó en 3 pacientes, realmente solo uno mostró mejoría parcial y 2 de ellos se reportan incluso sin mejoría. Se utilizó además omalizumab en 2 pacientes, que no respondieron a la combinación de H1 y H1 de primera y segunda generación. Se utilizó una dosis de 300 miligramos subcutánea cada 4 semanas, en los que incluso se reporta que se logró control de los síntomas después de la segunda administración de omalizumab. Y no hubo informes sobre resultados a largo plazo o remisión espontánea en pacientes con urticaria acuagénica, ya que en aquellos que se reporta que había control, este control lo reportan de 1 a 12 meses. Bueno, ya entrando un poquito a la discusión, a partir de los resultados de esta revisión sistemática, se propone pues de hacer una clasificación de la urticaria acuagénica en 2 subtipos, que sería la urticaria acuagénica familiar y la urticaria acuagénica adquirida. De manera interesante, en la urticaria acuagénica familiar, pues tenemos antecedentes de que otros familiares presentan urticaria acuagénica y estos suelen ser más jóvenes cuando inician los síntomas de la urticaria en comparación con la urticaria acuagénica adquirida. En ambos subtipos, como ya vimos, se reportó más frecuente en mujeres y los síntomas se pueden presentar después del contacto con diferentes tipos de agua, ya sea por nado, baño o incluso agua de mar. Las ronchas generalmente suelen ser localizadas específicamente a tronco, pese al contacto que puede haber del agua con todo el cuerpo. Esto difiere de la urticaria crónica inducible, por ejemplo, por frío, dermografismo, ya que en estos casos, pues las ronchas suelen aparecer en los sitios de estímulo o de exposición. En esta revisión, además, pues se observó que los signos y síntomas sistémicos suelen ser frecuentes, entre ellos angioedema, que se encontró en 1 de cada 7 pacientes. Y incluso en 1 de cada 5 pacientes se reporta que hay otro tipo de urticaria crónica inducible. Como ya vimos, el dermografismo sintomático representa el tipo más común. Un porcentaje de estos pacientes además no va a responder a todos los tipos de agua.
En cuanto a exámenes de laboratorio, bueno, pues el examen clínico y laboratorio suelen ser normales completamente, a excepción de los niveles de inmunoglobulina E sérica, que se reportó elevada hasta en 46% de los casos. Y de acuerdo al consenso que ya comentamos, para realizar la prueba de provocación, esta debería realizarse en todos los pacientes que tienen una clínica compatible de urticaria acuagénica. Como ya vimos, el agua del grifo se utiliza con más frecuencia para las pruebas en ambos tipos de urticaria acuagénica y suele ser la que resulta mayormente positiva. Y como ya escuchamos, pues el tronco fue el sitio reportado con más ronchas. Sin embargo, algunos pacientes van a presentar síntomas localizados pese al contacto generalizado con agua. Al decir localizado se refiere a otras partes del cuerpo, no específicamente al tronco. Por lo tanto, se deben realizar las pruebas en áreas que ya presentaron síntomas con anterioridad o en el tronco. En pacientes que tienen respuesta solamente a la exposición con agua de mar, se recomienda utilizar solución de cloruro de sodio al 3.5% o al 10%, ya que en ellos la prueba de provocación puede ser negativa cuando se exponen al agua del grifo. Se utilizaron múltiples tratamientos para la urticaria acuagénica familiar y adquirida. Sin embargo, pues los antihistamínicos H1 de segunda generación en dosis estándar van a beneficiar hasta una tercera parte de estos pacientes. Hasta el momento no se tienen ensayos aleatorizados sobre el incremento en la dosis, ya que solamente en 2 pacientes se informó este aumento con control completo. Se sugiere que se realice este aumento de antihistamínico H1 de segunda generación solamente en aquellos casos que son refractarios a una dosis habitual. Esto se justifica extrapolando la evidencia que se tiene hasta el momento en el manejo de la urticaria crónica espontánea. En cuanto a los antihistamínicos H1 de primera generación, segunda generación y la combinación de estos, esta no mostró una respuesta significativa, al menos en los pacientes con urticaria acuagénica. Y pues en aquellos casos que son refractarios con alta actividad de la enfermedad, incluso se recomienda que puede probarse luz ultravioleta de banda estrecha en combinación con los antihistamínicos H1. Ahí. En cuanto al tratamiento con omalizumab, como observamos, pues se reportó incluso control completo a la segunda dosis de administración en un paciente, y pues es importante saber que los pacientes disponen de otro tipo de tratamientos tópicos que también se utilizaron en este estudio, aunque en menor cantidad, de pacientes que son tratamientos con crema que contiene vaselina o aceite de coco, y pues estos suelen ser seguros y bien tolerados. Sin embargo, pues se requiere de más estudios terapéuticos para poder tener experiencias sobre nuevos y mejores tratamientos. Y pues aunque esta no fue una revisión sobre la fisiopatología de la urticaria acuagénica familiar, se reporta que puede apuntar a impulsores genéticos o moleculares, ya que se observó que había algunos casos en gemelos monocigóticos, que en realidad solamente se reportó en 2 pacientes. En cuanto a la relación de la urticaria acuagénica familiar con otras enfermedades genéticas como el síndrome de Bernard-Soulier o la intolerancia familiar a la lactosa, pese a que existió esta asociación encontrada en estas familias en particular, las mutaciones genéticas suelen ser diferentes y hasta el momento pues no son bien conocidos los factores patógenos comunes, por lo tanto todavía no se puede hacer una asociación. En cuanto a la patogenia de la urticaria acuagénica adquirida, se ha propuesto hasta el momento solo como un posible mecanismo subyacente la generación de una sustancia tóxica por componentes hidrosolubles en sebo, glándula sebácea o epidermis. Las reacciones más frecuentes en tronco suelen asociarse debido a que la piel está más expuesta al agua, en este caso pues el sudor. Las células cebadas en el área del tronco pues podrían tener más inmunoglobulina E específica, por lo que responderían con más facilidad ante el estímulo que en cualquier otra parte del cuerpo. En cuanto a la urticaria acuagénica, que solamente responde a agua de mar, se ha propuesto hasta el momento otro mecanismo, en el que un cambio en la osmolaridad por la concentración de sal podría mejorar la solubilización de una sustancia que hasta el momento sería desconocida en la epidermis. Realmente, pues ninguna de estas teorías se ha confirmado hasta el momento. Entonces, hasta el momento, pues esta revisión sistemática apunta a necesidades adicionales sobre la urticaria acuagénica, ya que comenta que incluso hay muchas lagunas en el conocimiento de esta entidad.
Hasta el momento hay menos de 100 casos reportados en la literatura, por lo tanto no es posible realizar análisis que sean significativos de subgrupos de pacientes. Y pues la información sobre tratamientos y resultados de estos proviene solamente en algunos casos incluso de relatos anecdóticos. Y al momento pues no hay estudios multicéntricos. Las conclusiones con respecto a la urticaria acuagénica son pues que se propone hasta el momento clasificarla en dos subtipos, como ya vimos, la de tipo familiar y la de tipo adquirido, que los antihistamínicos de segunda generación siguen siendo el tratamiento de primera línea en ambos subtipos, que incluso puede considerarse en algunos casos específicos el aumento en la dosis y que el omalizumab también es una opción terapéutica si no hay control con dosis estándar, que la fototerapia puede utilizarse en aquellos casos que son refractarios con una alta actividad de la enfermedad y pues que se requieren como tal más estudios para llenar estos vacíos de conocimiento sobre la urticaria acuagénica. En cuanto al checklist, ¿por qué se realizó este estudio? Pues precisamente con la finalidad de tratar de conocer las características y desencadenantes relevantes de la urticaria acuagénica y la respuesta que presentan los pacientes a las diferentes opciones de tratamiento que se han ofrecido hasta el momento. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Una revisión sistemática. ¿Fue apropiado el diseño de estudio para el amplio campo de investigación examinado? Sí. Los criterios de búsqueda y análisis fueron adecuados para la finalidad del estudio. Desafortunadamente, pues estudios muchos no hay. ¿Fue ético el estudio? Sí. Al ser solamente una revisión sistemática, esta no implica riesgo para los pacientes. ¿El estudio fue original? Sí, ya que como comentamos existe poca información acerca de la urticaria acuagénica. ¿Se estudiaron las materias en circunstancias de la vida real? Sí, pese a que es una de las urticarias que se reporta con menos frecuencia, pues ya comentamos que fue razonable el diseño del estudio. ¿Son válidos los resultados del estudio? Sí, porque pues finalmente es el único estudio del que se tiene, un conjunto de información, como sucede con la revisión sistemática, de la poca información que se tiene disponible. Se realizó una búsqueda exhaustiva de las bases de datos apropiadas y se exploraron otras fuentes potencialmente importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes. Realmente no lo puedo decir porque solamente, como lo comenta la metodología, las búsquedas se realizaron en 3 bases de datos. Entonces eso pudo dar lugar a limitación sobre otro tipo de artículos reportados. ¿Se utilizaron los criterios para seleccionar artículos para su inclusión? Sí. ¿Se evaluó la calidad metodológica y los ensayos se ponderaron en consecuencia? Sí. De hecho, pues como vimos, de un total de más de 700 estudios incluidos inicialmente, solamente 56 fueron incluidos, que fueron los que tenían todos los requisitos indispensables. ¿Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios? Sí. ¿Los resultados fueron similares de un estudio a otro? Pues sí, de los pocos que se tomaron en cuenta realmente fueron similares los resultados que se tenían entre ellos. Se interpretaron los resultados numéricos con sentido común y con la debida consideración a los aspectos más amplios del problema. Sí, pero pues nuevamente la información de la que se dispone la urticaria acuagénica es muy poca. Los resultados de este estudio se ajustan a otra evidencia disponible. Pues aquí puse que sí, pero realmente no hay otra evidencia disponible. Entonces, lo más probable es que no podría decirlo hasta que se publicaran más estudios similares. ¿Los resultados me ayudarán a cuidar a mis pacientes? Pues sí, al día de hoy no me ha tocado ver un caso de urticaria acuagénica, pero pues al menos ya al ver esta revisión sistemática, pues hay más idea de qué hacer, qué no hacer y cómo tratar a estos pacientes de manera inicial. ¿Se consideraron todos los resultados clínicamente importantes? Pues sí, por los criterios que se utilizaron para incluir cada uno de estos estudios. Y pues por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda.